muchas gracias, Marta, y a todos los organizadores. Bueno, por supuesto, a los pacientes por venir y a los familiares. Algunas caras conocidas veo. Yo soy Hernando Trujillo, trabajo en el Hospital 12 de Octubre. Me dedico fundamentalmente al trasplante renal, pero en el mundo de la glomerulopatía C3 también tengo experiencia en la clínica porque, bueno, mi compañera Teresa Cabero fundó una consulta de complementopatías hace ya tiempo, me invitó a participar. En esa época yo todavía no estaba ubicado en el área de trasplante y pues he participado en los estudios, prácticamente en todos los estudios que hay actualmente y que ya se han terminado, muchos de ellos, con resultados favorables que ya veremos. Así que, bueno, pues conozco también bastante la parte clínica, no solo de trasplante. Hace poco me decía un amigo cardiólogo, fíjate, nos invitan ahora a dar charlas de expertos. Y después de unos segundos me dijo, lo peor es que sí somos ya los expertos. Claro, tiene la crisis de los 40, que uno se cree que es más joven de lo que en realidad es. Así que, bueno, en esto siempre me gusta ponerlo porque independientemente que estamos en un lugar para estar distendidos y demás, pues que se sepa que yo, como he participado en los ensayos y además doy charlas en nombre de la industria últimamente, pues que hay cierto conflicto de interés porque voy a hablar de los fármacos nuevos, ¿no? Fundamentalmente hay iptacopan y pegcetacoplan, que son de Novartis y de Apellis, o Sobi en España. Bueno, pues voy a centrarme en dónde estamos, que es de lo que me asignaron la charla, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la glomerulopatía C3? 6 bloques cortos, ahí los veis, los vamos a ir viendo, así que bueno, allá vamos. Lo primero, sé que hay grandes expertos aquí sobre la glomerulopatía C3, veo, como decía antes, caras conocidas, así que bueno, pero para los que no sois pacientes o familiares con la enfermedad, fundamentalmente 2 conceptos quería aclarar. El primero, hay que hablar del complemento. Pongo Su Majestad porque últimamente en el mundo de la nefrología sabemos que el complemento, que ahora explico qué es, pues participa de forma, sea primaria o secundaria, en un montón de enfermedades relacionadas con el riñón. Y bueno, fundamentalmente es una parte de nuestro sistema inmune, este sistema o cascada porque son un grupo de proteínas que va activándose, pues eso, en forma de cascada, ¿no? Una proteína, cada circulito que se ve ahí, uy, creo que no funciona el puntero, cada circulito que se ve aquí pues es una proteína, ¿no? Entonces es una cascada que se va activando hasta llegar a la vía final. Hay 3 vías, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa, que es la que pongo ahí en un recuadro porque es la que nos interesa para la enfermedad de la que estoy hablando. Pues este grupo de proteínas llamadas sistema de complemento lo que forman parte del sistema inmunológico que nos protege frente a las infecciones. Esto es una parte del sistema innato porque también tenemos un sistema inmunitario adaptativo que conforme uno va creciendo, pues va mejorando. Esto no, esto ya lo tenemos de fábrica. Lo que hace este grupo de proteínas es marcar los gérmenes, o sea, etiquetarlos, para atraer otras células que son más agresivas y que destruyen a los gérmenes, o incluso el sistema propiamente puede ser capaz por sí mismo de destruir. Pues esto es el sistema del complemento, primer concepto. Segundo, el glomérulo. Yo sé que casi todo el mundo aquí sabrá lo que es, pero simplemente por recalcarlo, bueno, el glomérulo, si pudiéramos ver en una lupa el riñón, veríamos un montón, miles, millones de glomérulos que son racimos o ovillos de vasos sanguíneos dentro del riñón que actúan como coladores microscópicos, fundamentalmente. Eso es lo que hay que saber. Si son coladores, pues dejarán pasar algunas sustancias que son pequeñas y las que son muy grandes, como las proteínas, no van a pasar a la orina. Y de aquí, pues esto es un sistema de tubería. Una vez que se filtra por el glomérulo la sangre, se producirá la orina como consecuencia y se filtrará únicamente las sustancias más pequeñas. Las proteínas no deberían de estar en la orina de forma normal. Bueno, pues vamos a juntar los 2 conceptos para explicar qué es la glomerulopatía C3. Aquí vemos al complemento. Estas proteínas, vemos aquí C3, C3b, factores, bueno, vemos todas las proteínas del complemento y lo que pasa es que estas proteínas, la proteína C3, se deposita dentro de este glomérulo, ¿vale? Se va depositando y poco a poco va causando inflamación y daño. Esto, la consecuencia es que se va perdiendo función de los riñones, la proteinuria cada vez irá en aumento, como decía, no se debería de perder normalmente y además puede haber sangre microscópica en la orina. ¿Por qué se da esto? Pues fundamentalmente porque está hiperactivado el sistema o la vía alternativa del complemento. Es una enfermedad ultra rara, como dice Teresa, ultra rara pero no invisible. Y bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Vamos al siguiente punto. Como decía antes, es por hiperactivación del complemento.
Bueno, en la época antigua, ¿no?, se creía que todo era por culpa de los dioses. Aristóteles fue el primero, ¿no?, que empezó a desarrollar el pensamiento científico para definir este primer movimiento, el primum movens, que es la existencia de una causa que no depende de nada previo en sí misma. Entonces, ¿cuál es el primum movens, el primer movimiento en la glomerulopatía C3? ¿Cuáles son las causas de esta hiperactivación? La más frecuente es la inmunológica, ¿vale? Es una enfermedad casi en todos los casos inmunológica y puede haber más de un anticuerpo, ¿vale? Es una enfermedad bastante compleja en todos los sentidos. Puede haber anticuerpos clásicos que nosotros llamamos factores nefríticos, que son estos de C3-NEF, C5-NEF y C4-NEF, y hay algunos otros que no son factores nefríticos que puede haber también frente a otras proteínas del complemento. Lo importante, ¿no?, porque esto es un foro de enfermedades genéticas. Es genética, pero solo en un 10-20% de los casos. Es decir, una enfermedad ya de por sí ultra rara, dentro de su rareza, es raro que tenga una causa genética, pero un 10-20% pueden tener. El problema es que no es como la poliquistosis, que es una enfermedad con un gen o varios genes identificados clásicos, monogénica, que tiene un patrón de herencia vamos, que se puede predecir. Esto es más complicado, ¿vale? La forma genética de la enfermedad puede tener a veces más de una mutación. Muchas de ellas son variantes de significado incierto. Se requiere un gran experto en la genética de la glomerulopatía C3 para interpretar el resultado de estos estudios genéticos en pacientes con glomerulopatía C3 y muchas de estas mutaciones o cambios pueden tener una penetrancia incompleta, es decir, uno puede tener la mutación y luego nunca presentar la enfermedad y otra persona tener la misma mutación y sí que presentar la enfermedad. Y encima, para hacer todavía más complejo, hay un 15 o 20% de los pacientes con enfermedades genéticas, la glomerulopatía C3 de causa genética, que también tienen autoanticuerpos detectables. Entonces ahí ya no queda muy claro si es el anticuerpo o si es la genética lo que realmente es lo que dio el gatillo de la enfermedad. Aproximadamente un 40% de los pacientes se quedan sin una causa identificada. Normalmente lo que se cree es que puede ser más por autoanticuerpos, porque los autoanticuerpos, que no lo he dicho antes, son muy difíciles de medir, ¿vale? Tienen una vida media muy corta y no está muy estandarizado la forma de medirlos. Es muy complejo. Además, varían mucho en el tiempo, tienen fluctuaciones. Entonces, muchos pacientes, aunque tengan autoanticuerpos, a veces no somos capaces de detectarlos. De nuevo, se requiere de laboratorios muy especializados. Y bueno, un porcentaje muy importante de pacientes mayores, adultos mayores de 50 años, la causa no es ninguna de estas, sino que son gamapatías monoclonales. ¿Qué es esto? Bueno, pues para que nos entendamos, en términos sencillos, si nuestro sistema inmune fuera una fábrica de llaves, produciría llaves, pues una verde, una azul, una amarilla, una morada. En el caso de la gamapatía monoclonal, nuestro sistema inmunológico se vuelve loco y en lugar de producir verdes, azules y amarillas, produce solo amarillas, ¿vale? Esto es un problema. Es como una especie de cáncer, por llamarlo así, que puede comportarse esta llave amarilla que se está produciendo de forma descontrolada, pues puede actuar como uno de estos anticuerpos que están descritos en la C3. O eso es lo que se cree, la hipótesis de por qué estas gamapatías pueden causar glomerulopatía C3 en la gente muy mayor, o mayor de 50 años, mejor dicho. Bueno, aquí un paréntesis. Es muy complejo hablar de glomerulopatía C3 genética y embarazo porque, bueno, lo que sabemos es que como cualquier otra enfermedad renal, y aquí no me voy a detener porque lo ha explicado muy bien mi compañero en la charla previa, pues tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas en general cualquier paciente con enfermedad renal. ¿Se puede evitar transmitir la enfermedad en las personas que tienen una enfermedad genética? Pues diría que en general no. A ver, hipotéticamente se podría en algunos casos, pero tendría que estar muy bien identificada la mutación, que fuera claramente patogénica y que fuera una sola. Esto no se cumple casi nunca, ¿vale? ¿Qué significa tener una glomerulopatía C3 genética? Pues que muchas veces, como decía, es una afectación que aumenta el riesgo, pero que no propiamente desarrolla la enfermedad por sí misma. Y, como decía, pues muchas personas que tienen el gen no llegan a enfermar. Por supuesto que puede heredarse a los hijos, pero es muy difícil predecir con certeza porque la penetrancia es muy variable, ¿vale? ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Pues ¿qué es lo que más nos interesaría? Como decía, hipotéticamente en casos muy concretos se podría hacer. En España, que yo sepa, no se hace o no conozco ningún caso, y además en la literatura tampoco hay ningún caso descrito de selección ovárica con fecundación in vitro posterior en pacientes enfermas con glomerulopatía C3.
¿vale? Esto, lo insisto, hipotéticamente en un caso que estuviera bien definido el gen, que fuera claramente patogénico, etcétera, podría hacerse, aunque en muchos casos lo que, como decía, es una enfermedad muy compleja y podríamos reducir el riesgo si hiciéramos selección ovárica, aunque no garantizar 100% que el hijo no desarrolle la enfermedad, porque lo que decía antes, a veces no es más un solo gen, sino que pueden ser varias. Vamos al siguiente apartado. ¿Cómo se manifiesta y cómo se diagnostica? Bueno, pues aquí voy a hacer uso de un caso clínico, que es el camino del paciente con glomerulopatía C3. Bueno, al que le gusta las series, voy a contar a 11, que es esta mujer de 17 años que viene a urgencias porque se le hinchan las piernas desde hace un mes y la cara. Y además dice que está orinando como si fuera cerveza, muy espumoso. Cuando llega está un poco hipertensa. Vemos que tiene una función de los riñones completamente normal, pero destaca que la proteína, digamos, más importante que medimos nosotros en las analíticas habituales, que es la albúmina, pues que está muy bajita. Eso nunca es normal. Y tiene muchas proteínas en la orina. Lo habitual es tener menos de 0,3, pues ella tiene 6 gramos. ¿Vale? Y además tiene sangre microscópica. Y nos dicen en el laboratorio que además son dismórficos. Eso quiere decir que los hematíes, los glóbulos rojos que estamos viendo en la orina, están pues deformes. Con esto va muy a favor de que la enfermedad viene del glomérulo. ¿Vale? Aquí ya tenemos un diagnóstico. Simplemente con ver una analítica y explorar a 11 ya sabemos que tiene un síndrome nefrótico. Lo que se hace en estos casos pues, es ingresar a la paciente, si está muy hinchada, como era el caso, para deshincharla con diuréticos. ¿Vale? Y hacer un estudio completo de autoinmunidad, como decía antes, de gamapatía monoclonal, de infecciones que podrían justificar esto en alguien joven, y todo fue negativo. Lo único que destacaba es que tenía la proteína C3 en sangre muy bajita, vía alternativa del complemento. ¿Vale? Este es un estudio muy bonito que lo pongo porque son datos reales de médicos y de pacientes que daban su opinión, pacientes con glomerulopatía C3, de cuáles eran los principales síntomas que notaban, y luego el médico recogía cuáles eran los principales signos que presentaban los pacientes. Como vemos, este es un estudio que tiene pacientes de todo el mundo. En gris son los pacientes europeos. Vemos que más o menos el 80% siempre hay proteínas en la orina. ¿Vale? Esto es una cosa que no nota el paciente, salvo que vea que está muy espumosa la orina. Sangre microscópica puede notarse o no, puede ser, sí que puede ser macroscópica, pero bueno, la mayor parte de los casos es microscópica. La mitad de los casos tienen sangre en la orina. Hinchados en torno a la mitad también, se les hinchan las piernas, la cara. Hipertensos también la mitad. Y lo que sí que nota el paciente es que se encuentra cansado, un 40%, que la orina tiene un color un poco raro en el 20%, dolor en el abdomen, en la espalda en un 18%, pérdida de apetito en el 16%, náuseas 15%, que recortan el ritmo de diuresis, que orinan poco, como un 10%, y que no pueden dormir bien en torno a un 15%. Esto es lo que cuentan los pacientes, la realidad, ¿no? Entonces, como vemos, pues lo que vemos es que es una enfermedad proteinúrica, es una enfermedad que lo que vamos a ver los médicos es proteinuria. Inicialmente solo tienen insuficiencia renal leve, es una enfermedad que normalmente tiene una progresión lenta o moderadamente lenta. Hay algunos casos de progresión rápida, pero en general suele ser más bien lenta. ¿Y cómo percibían los pacientes su enfermedad en el momento del diagnóstico? Pues cuando contactaban por primera vez, pues moderada, o sea que algo de estrés y algo de ansiedad notaban el 53% y sentían que era una enfermedad grave, se encontraban muy mal en torno a un tercio de los pacientes. Entonces es interesante, ahí vemos la cara de angustia, ¿no? De 11. Bueno, como decía antes, cuando ella ingresó, para el estudio, lo único que teníamos eran unos niveles de C3 en sangre muy bajitos. Esto lo que refleja es que está muy hiperactivada la vía alternativa del complemento. El problema de los niveles de C3 en sangre es que no es un hallazgo que vayamos a encontrar exclusivamente en la glomerulopatía C3. Hay otras enfermedades autoinmunes y de otra estirpe que lo pueden dar. Y además, ya en contexto de una glomerulopatía C3, pues no detecta, digamos, o no se puede seguir la enfermedad de forma fiable con los niveles. Uno puede tener los niveles normales de C3 y aún así tener actividad de la enfermedad y viceversa. Si uno tiene los niveles bajos puede estar controlada. Es decir, es un parámetro que ayuda a contextualizar en algunos casos el estado de la enfermedad, pero no es suficiente por sí solo ni para el diagnóstico ni para el seguimiento. El siguiente paso en el camino del paciente
todo paciente con síndrome nefrótico, salvo casos muy especiales, tienen que someterse a una biopsia renal para ver qué es exactamente lo que le está pasando a los riñones. Es una biopsia renal, seguramente que lo sabe todo el mundo, pero es un procedimiento invasivo. No es como entrar a un quirófano, porque esto se hace en una planta de hospitalización o en un hospital de día, pero es un procedimiento invasivo que requiere pinchazos, que requiere anestesia local, el paciente siempre está despierto. Es un procedimiento bastante seguro, pero bueno, pues tenemos que, a lo largo del camino del paciente, tiene que verse sometido a este procedimiento invasivo doloroso. Una vez que tenemos las muestras, se envían a que los compañeros de anatomía patológica los vean. Esto es lo que literalmente están viendo estos compañeros patólogos. Esto es un glomérulo. Se hace, como veis, aquí ellos ven solamente pues, en una dimensión, ¿no? Si viéramos en tercera dimensión, lo que hacemos es que cortamos aquí y lo vemos así, ¿no? ¿Veis? Este glomérulo está como muy blanquito, así se le pueden ver muy bien las luces aquí muy blanquito. Esta es la biopsia de 11, veis que está todo muy rojo, como muy hinchado. Pues esto es la biopsia de 11, en la que en las pruebas que le hacen los patólogos, que se llaman inmunofluorescencia y microscopía, lo que vemos es que hay depósito exclusivo de C3, de la proteína C3, que es esto, la fluorescencia verde, que se ve aquí, pues es específicamente C3. Todas las demás proteínas que miden los patólogos, en este caso, fueron negativas. Por tanto, ya tenemos nuestro diagnóstico. Es una glomerulonefritis C3. Cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, normalmente el patólogo nos pone qué tanta inflamación hay y qué tantas cicatrices hay. En este caso, pues 11 solo tenía inflamación y afortunadamente no tenía ninguna cicatriz en ese momento. Lo cual va a favor de que llevaba poco tiempo con la enfermedad activa. Pues, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos nuestro diagnóstico, 11 tiene una glomerulonefritis C3, pues lo que hay que hacer es un cribado de anomalías del complemento. Medir todos los anticuerpos de los que he hablado, los factores nefríticos, anticuerpos antifactor H, antifactor B, etcétera, etcétera. Hacer un estudio genético, por supuesto. Y bueno, la gamapatía monoclonal, como lo he dicho antes, pues eso ya se lo habíamos hecho a 11. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle todo esto al grupo del profesor Santiago Rodríguez de Córdoba, que afortunadamente en España tenemos grandes expertos en el tema, uno de ellos es él. Pues ella tenía todo negativo, ¿vale? 11 tenía todo negativo, ya tenemos nuestro diagnóstico, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, pues como vemos, lo primero sería terapia renoprotector, eso va para todos, los fármacos de los que también hablaba antes mi compañera, ¿no? Para frenar las proteínas en la orina y que también son antihipertensivos, los famosos priles, captopril, ramipril, enalapril. Ahora ya tenemos, bueno, también están los sartanes, los sartán, telmisartán, etcétera, etcétera, que son todos dirigidos a bloquear la pérdida de proteínas en la orina, y además ahora ya tenemos inhibidores de SGLT2 que también bloquean las proteínas en la orina. Son fármacos, como seguramente sabéis, pues que son para la diabetes, pero que de forma paralela se utilizan para frenar las proteínas en pacientes con enfermedad renal, aunque no sean diabéticos. Aquí puede haber dos caminos. Uno, que la enfermedad esté estable y que tenga un lento avance, que no sea una presentación agresiva. Aquí podemos seguir únicamente con terapia renoprotectora y seguimiento habitual, ¿vale? El caso de 11 era del lado malo, del lado agresivo. Tenía un síndrome nefrótico y hay otros casos, pues como decía antes, que se presentan con una rápida progresión, que tienen una rápida pérdida de la función de los riñones. Pues en esos casos habría que iniciar tratamiento inmunosupresor. Inmunosupresión para alguien con una enfermedad genética no tiene mucho sentido. Esto sería para alguien con una enfermedad inmunológica. Pero es verdad que los estudios que hemos hecho, tanto en España como en Estados Unidos, lo que sabemos es que sí que tienen cierto efecto los inmunosupresores en enfermos con variante genética de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque al final es una enfermedad inflamatoria y esto actúa como un antiinflamatorio. Es simplemente, pues digamos, como paliar la parte inflamatoria de la enfermedad, pero no resuelve el problema, que es una enfermedad genética que siempre va a estar produciendo pues, una proteína anómala. Bueno, en el caso de 11, pues lo que se recomienda es iniciar corticosteroides y micofenolato. Eso es lo que hicimos, ¿vale? Y a pesar de los esteroides y el micofenolato, que es lo único que ha demostrado frenar hasta cierto punto la enfermedad, pues nuestros objetivos, evidentemente, serían que 11 no vaya a diálisis, frenar la insuficiencia renal. A pesar de los fármacos que tenemos desde hace tiempo, como el micofenolato y los esteroides, que insisto, inmunosupresores, pues un tercio de los pacientes van a diálisis a los 5 años o requieren un trasplante, y en torno a 40% a los 10 años. Es decir, que no es tan efectivo los tratamientos que tenemos actualmente. Por supuesto, habría que tratar el síndrome nefrótico en los pacientes que lo tienen, ese sería otro de los objetivos. Y en los pacientes que ya han llegado a diálisis y se trasplantan, el problema de la enfermedad es que luego recae, la mayor parte de los pacientes vuelven a tener la enfermedad en el trasplante, más o menos un 70%.
y pueden perder el trasplante por culpa de la enfermedad, más o menos 50% a los 6,5 años, siempre y cuando presenten obviamente la enfermedad, porque hay pacientes que no tienen recurrencia y cuando se les da un segundo o un tercer trasplante puede ser incluso peor si llegan a volver a recurrir, ¿vale? Es una enfermedad pues, muy agresiva y que tiene mucha memoria, por decirlo así. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cómo vamos a intentar frenar esta llegada a la insuficiencia renal? Pues un grupo de expertos muy recientemente ha dicho que lo que hay que hacer es frenar la proteinuria. Mientras más mejor, pero al menos nuestro objetivo debe ser en torno a 1 gramo. Menos de 1 gramo parece que mejores resultados, mayor tiempo libre de ir a diálisis o de necesitar un trasplante, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo sería la proteinuria. Pues vamos a volver a 11, tenemos una glomerulopatía C3 de causa no clara, no autoanticuerpos, no enfermedad genética. Se inicia tratamiento habitual con esteroides con prednisona y micofenolato y no vemos ninguna respuesta. En ningún momento responde. Desafortunadamente, a los 5 años desarrolla enfermedad renal crónica y requiere diálisis peritoneal. Es decir, este es el camino de 1/3 de los pacientes a los 5 años, a pesar de tratamiento con inmunosupresión. Y de 40% a los 10 años. Y vamos a la parte más interesante, que es ¿qué tenemos ahora? ¿Cuáles son los avances recientes? Bueno, pues el siguiente paso después de los esteroides y el micofenolato, si no hay respuesta, como se puede ver, sería inhibir el complemento, bloquear el complemento. Tenemos 3 fármacos actualmente que podríamos utilizar. Bueno, aquí pone que siempre que sea posible en ensayos clínicos. Esto es una recomendación de 2024. Actualmente la mayor parte de los ensayos clínicos, aunque hay más en marcha, ya se han terminado. Así que vamos a volver a nuestra primera diapositiva del sistema del complemento. De nuevo, la vía alternativa es lo que vamos a bloquear. Vamos a hablar de iptacopan. El problema, como vemos, empieza aquí. Entonces, esto sería actuar antes del problema. Tenemos pegcetacoplan, que sería actuar justo donde inicia el problema. Y tenemos eculizumab, que sería ya en la parte final, la vía final de la cascada del complemento. En realidad, el eculizumab no es nuevo. Es un fármaco que lleva un montón de años ya con nosotros. Es un bloqueante de C5, como decía antes, en la vía final. Actúa aguas abajo, digámoslo así, del problema, y es un medicamento intravenoso. Habría que venir al hospital a administrarlo y, en realidad, la evidencia, que hay muy poca, que tenemos de su uso, el más importante es un estudio francés en el que no hubo ninguna intervención, simplemente retrospectivamente se vio qué tal funcionaba el fármaco y solamente se encontró que aquellos con una presentación rápidamente progresiva, muy agresiva y que además en la biopsia tuvieran esto que se llaman semilunas, que se puede ver aquí, esos eran los que realmente respondían, pero solo respondían la mitad y realmente solo 1/3 tenían una respuesta adecuada. Yo creo que es un fármaco que podría valorarse de rescate en algunos casos que presentaran este tipo de forma clínica. Y sí que lo sé, porque hay grupos de trasplante que lo utilizan de forma, habitual en sus pacientes trasplantados con glomerulopatía C3. Por ejemplo, el grupo de Málaga lo hace así, nosotros no. Es un fármaco, como digo, con poca evidencia y resultados pues, muy discretos. Así que ahora vamos a hablar de los reyes de la charla, que son el iptacopan, Fabhalta, y de el pegcetacoplan, que es el Aspaveli. El Aspaveli es el pegcetacoplan que bloquea C3 y el iptacopan, que es el Fabhalta, es el que bloquea el factor B. Del factor B, el bloqueante del factor B, iptacopan, es un fármaco oral, ¿vale? Son cápsulas, 200 miligramos, hay que tomarla 2 veces al día. Como decía, pues frena la hiperactivación del complemento, bloquea desde aguas arriba el problema. Y tenemos ya publicado el estudio más importante que hay al respecto, que es el estudio APPEAR, que es un estudio controlado. Eso quiere decir que unos pacientes recibían el fármaco y otros no, es decir, que había un grupo placebo durante 6 meses y después todos recibían el fármaco. Digamos que esta es la forma, según la evidencia científica a día de hoy, sería la forma más alta de crear evidencia real, ¿no? Esto no es un estudio retrospectivo, sino que es prospectivo. Y aquí lo más importante es que se encontró menos pérdida de proteínas en la orina en los que recibieron el fármaco, en torno a un 40% a los 12 meses, y los que luego recibían el fármaco, que no lo habían recibido los primeros 6 meses, les bajaba en torno a 30% también. Con lo cual, pues el resultado fue muy favorable, porque como he dicho antes, nuestro objetivo sería bajar la proteinuria lo más posible. La función renal además se mantuvo estable y como vemos, esta es la gráfica que pongo, esta es la función de los riñones y vemos cómo se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Aquí empieza el estudio,
aquí inician a recibir el iptacopan y se queda estable, ¿vale? Esta diapositiva muy bonita y muy importante, ¿vale? Porque al final lo que queremos es frenar la insuficiencia renal. Pues aquí aparentemente habrá que ver a largo plazo, porque esto solo es un año, pero parece que va a ser efectivo. Fue otra cosa que siempre nos interesa, ¿no? Es un tratamiento bien tolerado, si no hay muchas infecciones, si no da, pues como el tolvatán que estábamos hablando tanto, ¿no? Este es un perfil muy seguro, los efectos fueron muy leves, los efectos adversos muy parecidos a los del grupo que recibía placebo. Bueno, pues pegcetacoplan, como decía, bloqueante de C3, este es distinto, este no es oral, este es subcutáneo, hay que ponérselo 2 veces por semana. Lo interesante es que no hay que ir a ningún centro sanitario, uno lo puede administrar en su casa perfectamente. También frena la hiperactivación del complemento, es decir, este actúa justo donde inicia el problema, en C3. Y lo que tenemos es el estudio Valiant, que es el estudio pues, más grande que hay en la historia de la glomerulopatía C3, que incluyó 124 pacientes. También es controlado, también unos recibían el fármaco y otros no, y después de un tiempo, después de 6 meses, todos recibían el fármaco. Aquí incluyeron trasplantados renales, muy poquitos, 9, pero sí que estaban incluidos, y también encontraron menos pérdida de proteínas por la orina en los pacientes que recibían el fármaco. Muchos de ellos una reducción de más del 50%, y esto se mantuvo en el tiempo, igual que con iptacopan. También en la función renal se enlenteció la pérdida o sea que el filtrado que se estaba perdiendo se enlenteció esto, lo cual es también una cosa muy favorable, igual que con iptacopan. Y en algunas personas que ellos sí que miraron, tenían biopsias de control, pues además tenían menos depósito acordados de esta imagen de la fluorescencia verde, pues quedaba más oscura, se borraban los depósitos. De hecho, un gran porcentaje de ellos incluso llegaban a eliminarse los depósitos. Y también fue un fármaco seguro, muy bien tolerado, muy poquitas infecciones, muy poquitos efectos adversos. Pues quizá diría que fundamentalmente la principal característica pues, es que es subcutáneo, a diferencia del iptacopan. Pero como vemos, 2 resultados muy prometedores, tremendamente favorables y que han logrado el objetivo, que es bajar las proteínas en la orina, y que, a diferencia de los inmunosupresores que teníamos, pues estos van directamente dirigidos a la causa del problema, que es esta hiperactivación del complemento. ¿Qué hay del trasplante renal? Bueno, esto ya es mi última diapositiva. Pues los fármacos nuevos también han sido probados en el trasplante renal. Pocos pacientes, 9, como decía antes, incluidos en el estudio de pegcetacoplan, y 11 incluidos en el estudio preliminar de iptacopan, es decir, en el APIER, en el estudio grande de iptacopan no se incluyeron trasplantados, pero sí tenemos evidencia de un fase 2, de un estudio preliminar, antes de que se desarrollara el fase 3, que es el APIER. Y los objetivos, esto es importante recalcarlo, han sido distintos en esta población. Aquí, más que proteinuria, miraban biopsia renal, veían qué tanto eran capaces los fármacos de borrar los depósitos de C3, de la proteína C3 en el riñón. Tanto iptacopan, gracias a Marian de Novartis y a Marta de Sobi, que me han dejado estas 2 imágenes, pues tanto pegcetacoplan como iptacopan han mejorado el depósito. Esto ha sido más marcado con pegcetacoplan, así que hay que recalcarlo, pero ambos fármacos han logrado reducir el depósito de OC3, y pegcetacoplan, como los pacientes que estuvieron en el Valiant sí que se miraba la proteinuria, sabemos que mejoraron en 45% la proteinuria, ¿vale? No, los pacientes con iptacopan no tenemos evidencia en el trasplante de pacientes con proteinuria, porque en el estudio que tenemos de iptacopan los pacientes que incluyeron ellos no tenían proteinuria, lo cual es una buena noticia también, porque sabemos que el fármaco, pues que tenemos una alternativa tanto para pacientes que tienen proteinuria como para aquellos que tienen ya la enfermedad pero no tenían una proteinuria muy marcada. El problema en el trasplante renal es que la enfermedad a veces es muy subclínica y no da la cara, porque los pacientes están tomando fármacos que maquillan la proteinuria, y a veces llegamos mucho más tarde que en los pacientes con enfermedad en los riñones nativos. Estos resultados de estos 2 ensayos han hecho que hayamos cambiado nuestra política. Nosotros antes no hacíamos biopsias de protocolo, sino que dejábamos que los pacientes con glomerulopatía C3 desarrollaran la enfermedad y luego intentábamos incluirlos en ensayos clínicos, porque ya están tomando micofenolato y prednisona para evitar perder el trasplante, con lo cual el tratamiento, digamos, habitual ya lo tenían. Ahora lo que hacemos es que los vamos vigilando con biopsias cada ciertos meses, y si vemos que ya hay depósito de la proteína C3, aunque no tengan proteínas en la orina y aunque tengan la función del trasplante totalmente normal, estamos iniciando tratamiento. O sea que estamos creando un poco nuestra experiencia en este sentido. Pues mis mensajes finales serían estos. Hoy entendemos mucho mejor la glomerulopatía C3.
Como decía, la proteinuria es una señal clave tanto de daño como de progresión y es nuestro objetivo que esta proteinuria sea cada vez menos y en los trasplantados intentar borrar el depósito de C3, añadiría. Bueno, ahora ya tenemos tratamientos que actúan sobre la causa. Insisto, no son una cura, pero sí es un avance muy importante. Los estudios muestran resultados muy esperanzadores. Aquí pondría un asterisco porque habría que ver en el largo plazo si esto realmente se cumple. Yo tengo fe en que va a ser así. No todos los pacientes son iguales, el tratamiento debe adaptarse, como decía antes. Hay pacientes que tienen una progresión muy rápida, muy agresiva, se presentan con síndrome nefrótico y otros que no. Y bueno, pues hay más opciones y esperanza que nunca en la glomerulopatía C3. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenemos preguntas, no te preocupes. Tenemos preguntas, mira, ahí tenemos preguntas. ¿El micro ahí arriba? Ahí es. Bueno, gracias por la ponencia, primero de todo. Hablábamos de esa esperanza con esos dos nuevos tratamientos y también has dicho este caso simulado de este paciente. Yo quería preguntar, en el caso de que el paciente no hubiese sido biopsiable, por ser riñones pequeños o no es posible la biopsia, ¿qué alternativas habríamos tenido? Bueno, pues ahí habría sido un diagnóstico presuntivo, que a veces nos pasa. En ese contexto, seguramente habríamos pillado al paciente ya en una fase terminal de la enfermedad, habría ido a diálisis y habría recibido un trasplante, y ante la sospecha de que fuera una glomerulopatía C3 por edad, forma de presentación, estaríamos muy expectantes respecto a una posible recurrencia. Claro, si no tenemos el diagnóstico de certeza antes de ir a un trasplante, no le haríamos biopsias seriadas, pero sí que ante la mínima de aparición de proteinuria sangre microscópica, pues haríamos una biopsia de forma mucho más precoz probablemente que en otros casos. Sería más o menos el contexto, pero claro, alguien que ya tiene los riñones pequeños y que no se le puede hacer ni una biopsia, pues lo más probable es que ya estaríamos con una creatinina de 4 o 5, que ya no podríamos ofrecerle en ese momento nada, porque estos estudios que se han hecho es en pacientes que tienen una función renal relativamente conservada o casi normal, diría yo, en la mayor parte de los casos. Con lo cual, ese contexto que me preguntas, pues sería un contexto completamente diferente en el que muy probablemente ese paciente fuera directamente a diálisis o a trasplante o en muy poco tiempo y no le ofreceríamos un tratamiento porque sería someterlo a un tratamiento que sería fútil. Perfecto, gracias. Nada. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Quería saber también el uso de estos tratamientos en niños. Si hay alguna prueba, si se ha incluido ya en los estudios. Pegcetacoplan sí que incluyó pacientes adolescentes, ¿vale? Entonces, ¿cuántos kilos son? Más de 12 años y 30 kilos. Sí que se incluyeron pacientes y hay evidencia tan buena como en adultos. Entonces, de hecho, nosotros tenemos algún caso en el 12 de octubre que lo está recibiendo. Siempre que se cumplan estos criterios, que son los que, pero menos de eso, pues no están aprobados, digamos, los fármacos. Menor de edad y menor peso que ese no se puede utilizar. Pero sí, la evidencia es buena. En pegcetacoplan y iptacopan no tenemos, aunque se está haciendo ya un estudio, porque este sí que está incluyendo pacientes adolescentes, el más reciente que está desarrollando Novartis. O sea que tendremos también evidencia de iptacopan muy pronto, pero de momento solo hay de Empexe. Vale, gracias. Y otra pregunta. En la ponencia anterior hemos visto la diferencia entre hombres y mujeres, si podía tener más efecto en el hígado en un caso siendo mujeres. ¿Aquí se ha llegado a alguna conclusión? No, la verdad es que no hay una clara predisposición a que sean más mujeres o hombres. Hay algunos estudios que dicen que más mujeres. Eso no está muy claro. En realidad no hay gran diferencia entre sexo respecto a porcentaje o frecuencia de la enfermedad, ni en cuanto a evolución. Desde el punto de vista histológico, la glomerulopatía C3 puede presentarse como glomerulonefritis C3 o como enfermedad por depósitos densos. Esto no lo he dicho para no complicar más las cosas. En esto sí que se ha sugerido que puede haber un patrón más agresivo, o se sugería en estudios previos con la enfermedad por depósitos densos, pero luego esto a lo largo del tiempo no se ha sostenido y ahora se cree que en realidad no hay gran diferencia, con lo cual la glomerulopatía C3 globalmente para hombres, para mujeres y independientemente de la presentación histológica parece ser muy similar la evolución. Muchas gracias. Y ya la última, perdona, que aprovecho que tengo el Claro. micro.
¿Hay algún número de años limitante para usar estos nuevos fármacos? Porque, por ejemplo, el inmunosupresor o la prednisona tienen un tiempo limitado por el potencial efecto adverso. ¿En este caso es igual o no habría un periodo limitado? Claro, los estudios están hechos solo a un año, pero en este año, y además con fases previas, como decía, estos estudios al final, desde que inicia todo y llegamos a ver estos resultados, pasan muchos años. Entonces, ya ha pasado la fase como de seguridad, luego de eficacia y luego pues global, ¿no? Como estos estudios que he presentado los últimos, el Valiant y el Appear, que son como ya la parte sólida de comprobado frente a placebo, sí que son efectivos. Entonces, sabemos que son muy seguros. Nuestra experiencia, además, cuando todo esto empezó, y nos presentaban los fármacos, los laboratorios, nosotros decíamos, a ver cómo nos va de infecciones, porque estábamos un poco expectantes. Al bloquear la vía del complemento, pues al final estás bloqueando a tu sistema inmune, vas a bloquear la enfermedad, pero también vas a hacer más proclive a presentar infecciones. Y teníamos un poco de miedo, sobre todo en los pacientes trasplantados, pero la realidad es que tanto nuestra experiencia dentro de los ensayos clínicos como uso compasivo, como en pacientes trasplantados, es que los fármacos son tremendamente seguros, con lo cual aquí podría, o la posibilidad de usarlos a muy largo plazo, todavía no está definido si podemos en algún momento retirarlos o no. Es decir, nosotros actualmente, si uno inicia el fármaco, no debería de suspenderlo, al menos en este momento. Luego aprenderemos a utilizarlos mejor, porque esto está apenas empezando. Pero no hay ningún problema en mantenerlo a lo largo del tiempo. Y nosotros ya tenemos pacientes que llevan bastantes, pues diría, bueno, bastantes no, pero que llevan ya años tomándolo y no hemos tenido ningún problema. Pues muchas gracias y sobre todo por la última diapositiva de más tratamientos y un futuro más esperanzador.